7 de la mañana con 35 minutos, 7:35 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el economista Marco Flores, exministro de Finanzas, analista económico que ya está con nosotros. Como este economista, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas horas, el presidente de la República elevó el precio de los combustibles, tanto la gasolina extra como la Ecopaís, así como el diésel, ubicándolos a niveles que según analistas podrían haber llegado en diciembre, es decir, nos adelantaron los incrementos hasta diciembre y supuestamente ha decidido suspender el incremento mensual previo este aumento. ¿Cómo mira usted esta decisión y esto se convierte, ¿no?, realmente en un congelamiento del precio de los combustibles? Porque si hay un aumento, yo no entiendo entonces cómo va a funcionar este congelamiento que dice el gobierno. A su criterio, ¿cómo ve esta medida? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, un saludo cordial para usted, para Alexis y para toda su audiencia. Bueno, como usted lo ha dicho, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha anticipado el crecimiento más o menos estimado del precio de los combustibles. Yo creo que la medida de congelar los combustibles es una medida correcta, luego le voy a decir por qué. Lo que me parece que no es correcto y lo que me parece además que es un error táctico del presidente es haber producido este fuerte incremento en la gasolina eco, ¿no?, en la extra y sobre todo en el diésel, ¿no? El punto central aquí es que los combustibles no tienen ningún subsidio. Eso se le viene diciendo al país desde hace ya un buen tiempo. Pero los técnicos petroleros del Ecuador, creo que con sobra de razones, han explicado ya, sobre todo los técnicos de ANTEP, que es la Asociación Nacional de Técnicos de Empresas Petroleras del Ecuador, que no existe tal subsidio. Es más, la última publicación de ellos señalan que al primer semestre del año 2021 el Estado tiene una ganancia de más de 500 millones de dólares. Ahora, otra cosa es que el Estado decida que a través de los combustibles puede nutrir la caja fiscal, pero entonces eso habría que decirle a la gente en primer lugar. En lo sustantivo, Licenia, yo no creo que el precio de los combustibles es el problema. El problema está en la pobreza, en la enorme pobreza que hay en el Ecuador. Muchas veces he escuchado a personas, o por lo menos un buen número de veces he escuchado a personas decir, ¿por qué reclaman tanto si ha subido 10 centavos o 15 centavos? No se dan cuenta que la caja fiscal está rota. Este tipo de comentarios que usted a veces los ve en las redes sociales. El problema es que tenemos un nivel de pobreza, para no hablar de los dos problemas graves que tenemos, como el de la delincuencia. Tenemos un nivel de pobreza inédito en el Ecuador, por lo menos en los últimos 25 años. Tenemos una pobreza de 2 dígitos en el Ecuador. Hay 2.600.000 personas viviendo con menos de $1.47 al día. Y hay 5.600.000 personas viviendo con $2.80 al día. Entonces, este tipo de incrementos, ¿no?, le pega a la gente, sobre todo a la gente muy pobre, porque tiene un presupuesto exiguo. Y le pega, además, porque el mecanismo de transmisión de los precios se irradia para todo el mundo. Y es inversamente proporcional al ingreso. Esto quiere decir que el que menos dinero tiene, el que menos ingreso tiene, más sufre. Por eso es la reacción de la gente para pedir que se suspenda el incremento progresivo de los combustibles. El problema fundamental de la economía es la ausencia de crecimiento adecuado, que no puede generar el trabajo a sí mismo adecuado. Pensar que solamente el 30% de la fuerza laboral trabaja ya en sí mismo es una desgracia, ¿no? Creo que con eso está dicho bastante. Pero tenemos una demanda contraída, un consumo que ha caído de manera sustantiva. Lo que ha habido en estos últimos meses es un pequeño rebote producido por la vacunación, que fue un logro muy importante del gobierno y una ayuda muy grande para el país. Eso ha reactivado un poco la economía, pero al nivel de tener todavía el rebote más bajo de la región. Lo que quiero decirle con esto es que hace falta inversión, y en este caso inversión pública. Ahí es donde está el problema. Y en lo sustantivo me parece un error táctico del presidente, porque en momentos muy difíciles, ¿quién le asesoró, quién le dijo, como dicen aquí en Quito, vaya subiendo o deje subiendo los combustibles, más o menos en lo que podría estimarse hasta diciembre? No le dieron un buen consejo y le perjudica en su base social,
El presidente necesita recuperar su base social para poder gobernar y esto no le ayuda. Aparte que desde el punto de vista fiscal tampoco era la gran cosa, ¿no? Porque como le acabo de decir, no existe subsidio a los combustibles. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo quisiera plantearle una pregunta haciendo una comparación, más allá de que las comparaciones a ratos también son medio odiosas, pero ¿cómo es que, por el contrario, en Bolivia hoy este país, con la llegada de Luis Arce al gobierno y del MAS, está experimentando un crecimiento que supera los 9 puntos positivos? ¿Cómo es que también teniendo, digamos, el coletazo de la pospandemia, Bolivia ha logrado dinamizar su motor económico y el Ecuador, en cambio, está experimentando todo lo contrario? Porque la orientación de la economía es muy diferente. Ustedes iniciaron el programa diciendo, hay un programa económico, hay una dirección económica. Hacían una pregunta en voz alta. Y sí, claro que hay la dirección económica, pero la dirección económica que ha fijado el Fondo Monetario. Y esa dirección económica, si uno revisa las cifras del programa con el fondo, es clarísima, clarísima. Una contracción de la inversión pública, una reducción sustantiva de la inversión, sustantiva, ¿no? En los 4 años de gobierno, más o menos a la mitad de una inversión pública que ya estaba en soletas, ¿no? En los 4 años pasados, una caída de la tasa de crecimiento de las exportaciones, un promedio de crecimiento de la economía de apenas 2.6%. Si uno compara y dice, bueno, la tasa de crecimiento poblacional está en alrededor del 1.67%, casi 1.70%. La economía va a crecer al 2.6% en promedio. Con eso nosotros no reducimos pobreza ni generamos empleo. Pero además, si uno se fija que en los próximos 5 años, y mire la cifra que le voy a dar, el Ecuador tiene que pagar 35.000 millones de dólares de deuda pública. 35.000 millones de dólares de deuda pública. Esto significa más de un presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado hoy en día es 32.900 millones de dólares y terminará seguramente en menos. Hablemos de 33.000. Bueno, nosotros vamos a pagar más de un presupuesto entero en los próximos 5 años solo de deuda pública, lo cual equivale a decir que los próximos 5 años vamos a vivir con 4 presupuestos. Eso significa retraso, eso significa pobreza. Entonces la orientación de la economía no es hacia el crecimiento necesario, no es hacia la generación de empleo necesario. Usted me pregunta de Bolivia. Bolivia lo que ha hecho es encaminar la economía justamente hacia el crecimiento y el empleo, robusteciendo de manera sustantiva. Para empezar, Luis Arce Catacora encontró la economía boliviana en soletas, ¿no? La encontró literalmente en soletas. Y lo que hizo fue cambiar radicalmente el modelo. Él está privilegiando, y un dato importante para la gente, y sobre todo para la gente que le gusta la economía, él está privilegiando la inversión pública. Y no está tan preocupado del déficit fiscal. Ellos estiman en promedio tener un crecimiento real del 5.7%. Y van a tener un rebote sobre el 9% del PIB. Sin embargo, proyectan que este año probablemente van a cerrar, ese es el programa monetario y financiero de Bolivia, van a cerrar con 9.7% de déficit. Lo que quiere decir que no están preocupados por el déficit, están preocupados de rescatar a las familias, dándoles empleo, incrementando los sueldos y generando las posibilidades de crecimiento económico para que todo eso ocurra. Y por supuesto para poder pagar la deuda. Entonces, esa es una orientación muy diferente, lo cual no quiere decir que no haya responsabilidad fiscal, lo cual no quiere decir que no se cuide el gasto público y lo cual no quiere decir que no se cubre el déficit. Lo que pasa es que el déficit se va a cubrir con crecimiento económico. Es decir, primero crece la economía para poder cubrir el déficit. Aquí lo que estamos haciendo en el Ecuador es cubriendo la mitad del déficit con endeudamiento. Si usted mira el presupuesto de este año, 32.000 y pico de millones de dólares. Bueno, 9.800 millones de dólares son financiamiento. La mitad más o menos, o sea, más de 4.000 millones, 4.500 millones, ¿para qué? Para cubrir el déficit. ¿Y la otra mitad para qué? Para pagar la deuda. Más bien dicho, ahí la pregunta sería, economista,
¿Cómo tiene que hacer el Ecuador para dejar de adquirir deuda y empezar a esos 9.000 millones o 4.000 millones que son producto de la deuda, empezar a producirlos acá adentro? Y yo ahí le quiero plantear una pregunta adicional. O sea, los últimos años se habló mucho sobre el tema del cambio de la matriz productiva, de mudar de ese modelo extractivista de la economía hacia algo que nos ayuda a darle valor agregado a productos que han sido tradicionales del Ecuador y que en algún momento también fueron parte vital de nuestra economía, ¿no? Pero adicionalmente a eso, acá hay una evasión tributaria enorme y la escuchábamos, yo con indignación, por supuesto, a la directora del Servicio de Rentas Internas decir que a los grandes deudores del Servicio de Rentas Internas no se les controla como a los tenderitos o a los negocios más pequeños, porque bueno, los grandes algo pagan. Entonces, ¿qué hacer para, digamos, cubrir ese déficit enorme del que usted habla, cuando tampoco es que el Estado en años y años se ha dedicado a trabajar para tener un cambio de modelo económico productivo? Bueno, hay varias cosas importantes que usted ha señalado. Me voy a comenzar con la última. Nosotros hemos analizado bastante este tema en el Foro de Economía. Discutimos a menudo sobre esto, conversamos a menudo. En el Ecuador lo que hay es exceso de impuestos. Yo he visto con sorpresa que un grupo de economistas declara que la carga tributaria es baja en el Ecuador. No, la carga tributaria no es baja en el Ecuador. No hay deficiencia de carga tributaria. Lo que hay es exceso de gasto corriente, pero por sobre todo lo que hay es una fuerte contracción de la demanda, una fuerte caída del consumo, que no permite generar empleo, no permite generar crecimiento económico y el SRI recauda menos. Suficiente es decirle que de la población económicamente activa, es decir, de la fuerza laboral ecuatoriana, solo el 30% tiene trabajo formal. El 70% está desempleado o subempleado en la marginalidad, con ingresos precarios, inestables, ¿no? y sin ninguna seguridad social, sin ningún beneficio. De ese 30% que tiene empleo formal, el 90% está exento del pago de impuestos. Y más o menos el 90%. ¿Por qué está exento del pago de impuestos? Porque no clasifica, porque sus ingresos son muy bajos. Entonces tenemos un problema de bajos ingresos y de pobreza. Pero no es un problema de falta de impuestos. Yo creo que para recaudar más en el Ecuador hay que bajar impuestos. Si aquí se aplica el impuesto, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, lo que va a desaparecer es buena parte de la inversión. Si usted conversa con la gente, por ejemplo, del sector inmobiliario, si usted conversa con la gente que tiene interés en mejorar su patrimonio con una vivienda, en fin, por lo menos deberían exonerar la primera vivienda del pago del impuesto al patrimonio. Bueno, lo que esa gente va a hacer es va a dejar de comprar y va a invertir en otra cosa, se va a llevar la plata. En gran medida los paraísos fiscales tienen una razón en los infiernos fiscales. Entonces, lo que hay que hacer es una reforma tributaria orientada hacia el crecimiento y hacia el empleo. Pero si tenemos 70% de la gente que no tiene dónde trabajar, es un problema gravísimo. Ese es un problema que ya dice demasiado. Entonces, ¿por qué le hablo yo de que esta es la hora de que intervenga la inversión pública? Porque la inversión privada está golpeada, pues. Porque no tenemos inversión privada. ¿Para qué vamos a hablar de inversión internacional? Menos de 0,5% del PIB, inexistente. Y eso, la inversión internacional en el lomo fino de la economía ecuatoriana, en petróleo, en telefonía, pero pare de contar. Y la inversión nacional está fuertemente afectada. ¿Por qué? Porque fue golpeada por la pandemia. El Ecuador ha tenido y tiene una crisis por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Una crisis inédita. Entonces, en circunstancias así, es cuando interviene el sector público bajando impuestos y poniendo dinero en la economía. O sea, aquí viene un poco la pregunta suya, ¿no? ¿Y cómo bajamos los impuestos si no tenemos plata e incluso tenemos déficit? Porque hay que aprender a vivir con el déficit un tiempo, no olvidarse del déficit. Es decir, hacer lo que está haciendo Bolivia, hacer lo que hizo Mario Centeno en Portugal y, por supuesto, pagar el déficit con crecimiento económico y pagar la deuda con crecimiento económico, no deuda con más deuda y encima de eso deuda más cara. Y este punto yo lo quisiera concluir señalándole algo, ¿no? Que es crucial. Y este es un punto en el que el Foro de Economía ha meditado más allá del tiempo necesario. Nosotros no creemos que el Ecuador tenga una buena salida, sino busca una reestructuración integral de su deuda pública. El Ecuador no está en capacidad de pagar lo que está pagando por deuda pública, es decir, hay que reestructurarla, no dejar de pagarla, hay que diferirla.
y no dejar de pagarla, reestructurarla. ¿Por qué? Porque se está llevando prácticamente el 25% del presupuesto del Estado. Y como no alcanza la plata, lo que ha hecho el gobierno, sobre todo el gobierno pasado, y le va a tocar hacer al actual por el camino que va, es endeudarse más, y lo que le falta, echa mano de la inversión pública. Y la inversión pública es obra pública, es salud, es educación, es Es trabajo. infraestructura básica. Es trabajo, ¿no? Porque Claro, cuando usted construye puentes, hospitales, colegios, etcétera, está generando también empleos, ¿no? Nuevas plazas de empleo. eso es lo que no existe. Eso es lo que no existe porque no hay inversión pública. Entonces, hasta que se recupere la inversión privada, hay que botar un salvavidas, y ese salvavidas de inversión pública. Esto descubrió la economía hace 1800 millones de años, con el emperador Trajano en Roma, que es lo que él hacía cuando habían épocas de recesión o épocas como las que tiene el Ecuador, complicado encima de eso el Ecuador por la pandemia. Entonces, este segundo modelo es el que sigue Bolivia. Y por eso es que Bolivia está creciendo, pero no solamente está creciendo, sino que está generando empleo y reduciendo pobreza. El Ecuador, las estimaciones del Foro de Economía es que el rebote económico este año será de 3.1% del PIB, cuando el Ecuador necesita crecer, el Fondo Monetario proyecta menos, cuando el Ecuador necesita crecer no menos del 5% anual para poder reducir pobreza y para poder generar empleo. Entonces, la ruta que se ha trazado en este programa con el fondo es la típica del fondo, una ruta de austeridad expansiva que castiga el empleo, sin duda, castiga el empleo público y privado, pero sobre todo el público. Castiga los sueldos, castiga los salarios en momentos muy difíciles y no reactiva la economía. Entonces las empresas tampoco tienen el dinero suficiente para poder generar empleo. Si usted no tiene más compras y más ventas, no aumentan las compras y más ventas, ¿cómo va a aumentar la inversión? ¿A quién le van a vender? Si no hay capacidad adquisitiva, lo que los economistas llamamos la capacidad de demanda efectiva. Entonces hay que generar capacidad de demanda efectiva. El consumo familiar en el Ecuador ha caído en picada. La tasa de crecimiento de la economía se reduce desde hace 10 años de manera sucesiva. Y algo más, Alexis. Para los economistas que estuvieron dirigiendo la economía en el periodo del señor Moreno, nos prometieron reducir el déficit fiscal, ¿no? Y resulta que al presidente actual le entregaron un déficit fiscal de 7 puntos del PIB. Pero no solo eso, sino que en los últimos 10 años usted puede ver el déficit fiscal, el déficit global de la economía año tras año, tras año, tras año. Entonces, esto de que vamos a poner en orden la caja fiscal, esto de que vamos a volver a los equilibrios, durante 10 años no ha pasado eso. Lo que hemos hecho es que hemos incrementado la pobreza, el desempleo, y usted tiene todas las otras secuelas adicionales como la delincuencia. Mire la situación en la que se encuentran los hospitales de seguridad social y en general la atención en la seguridad social por falta de recursos, por falta de capital y de capital humano también, por falta de dinero. Economista. Entonces, es ahí donde hay que poner la plata. La plata hay que poner en educación, la plata hay que poner en obra pública, hay que poner en salud para poder reactivar la economía. Eso es lo que no estamos haciendo. Por eso yo creo que la asesoría que le están ofreciendo al presidente de la República tiene dos problemas graves. El uno con economía en los términos de los que acabo de explicar, y el otro le perjudica a él porque destruye su base social, la base necesaria que requiere todo gobierno para poder gobernar, para poder dirigir un país. Economista, yo tengo una inquietud en el sentido, usted hablaba hace un instante de la ruta del Fondo Monetario Internacional. Este incremento mensual del precio de los combustibles será parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, el gobierno de cierta manera está incumpliendo con uno de los factores de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto le va a generar una complicación con el organismo internacional, cree usted o no, tomando en cuenta que si bien el presidente decidió suspender, no derogar, suspender este incremento mensual, adelantó el aumento hasta diciembre, no es que se va a quedar sin recursos durante este tiempo por el incremento mensual del precio de los combustibles? ¿Usted cree que esto va a complicarle o no la relación con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que esta ha sido una medida consultada con el Fondo Monetario. No soy adivino, pero supongo que ha sido consultada con el Fondo Monetario. El Foro de Economía clamaba y ha venido clamando que lo que requiere el gobierno y en general el país es más tiempo y espacio fiscal. ¿Con quién hay que hablar? No es con el Fondo Monetario, sino con el Departamento de Estado. Cuando varios de nosotros fuimos ministros de Finanzas y tuvimos problemas con el pago de la deuda, ¿con quién hablamos? Fue con el Departamento de Estado.
Y concretamente Carlos Julio Manuel, que fue una de las personas que con Pancho Suede en esa época se desplazaron a hablar con el Departamento de Estado para explicar cuál era la situación, Estados Unidos nos ayudó. Y otra cosa, no es verdad que los multilaterales suspendan los desembolsos si usted difiere el pago de la deuda. Insisto, estoy hablando de reestructurar la deuda, no de no pagarla. Los multilaterales nos asistieron de manera inmediata, ¿no? En el Ecuador, en el año 87, me parece, se rompió el oleoducto 40 kilómetros y el Ecuador dejó de exportar petróleo 6 meses. Han habido varias épocas en el Ecuador que ha tenido que diferir el pago de la deuda. Para eso hay que hablar con el Departamento de Estado. Entonces, el Ecuador está ahorita atrapado porque si no toma las medidas como estas del incremento en el precio de los combustibles, el Fondo Monetario suspende los desembolsos. Tan simple como eso. Ahora, los desembolsos que le restan al Fondo Monetario son importantes, pero no excesivamente importantes. Por eso hay que hablar, insisto, con el Departamento de Estado. La política del Fondo Monetario siempre es una política contractiva. Los países acuden fiscalmente de rodillas al Fondo Monetario, ávidos, necesitados de dinero. Entonces el Fondo Monetario les dice, yo te voy a dar la plata, pero tú vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al Fondo Monetario, y no lo niega el Fondo, si usted lee el programa de gobierno verá que claramente dice vamos a privilegiar el pago de la deuda. Lo que le interesa al Fondo Monetario y lo que exige a los países es el cumplimiento irrestricto del pago de la deuda. Y para eso le exigen al Ecuador y a los otros países que acumule reservas en el Banco Central. Es decir, paralice la inversión, está en el programa, ¿no? Paralice la inversión y esa plata vaya a reservas para poder pagar la deuda. Esa es la verdad, o sea, aquí no hay dónde perderse. Y así ha funcionado siempre el fondo. Por eso es que los resultados fueron tan terribles en Argentina, ¿no? A la Argentina le entregaron 47.000 millones de dólares cash, plata que entró por un lado y salió por otro. Pero ahora los argentinos no pueden pagar y tienen un nivel de pobreza, encontraron un nivel de pobreza de casi el 50%. Y la economía sin crecimiento, lo que sí creció fue la pobreza y el desempleo. Entonces, como dice Joseph Stiglitz, la austeridad del Fondo Monetario es un suicidio para los países, dice el Nobel de Economía 2001. Lo que nosotros estamos proclamando y lo que nosotros estamos diciendo, hay que privilegiar no la deuda. Insisto, no decimos que no se pague la deuda, sino que se reestructure ese negocio. Hay que privilegiar no la deuda, sino el crecimiento económico, para poder pagar la deuda, para poder reducir pobreza. Economista, ahora que habla de austeridad, yo quiero mencionarle un episodio de este fin de semana y pedirle también su valoración, su comentario desde dos aristas, desde la política, usted también, digamos, es un hombre que lee la política, y desde la económica, ¿no? Este fin de semana se desarrolló estos famosos consensos de CUSIN. Quisiera su opinión con respecto de los nombres que aparecieron ahí, qué es lo que cada uno de ellos representa y demás, pero también la visión política, porque ellos hablan mucho de justamente la austeridad, de que hay que poner la economía en orden, de que hay que reducir, bajar, cubrir los déficits que tiene el Ecuador. Convocan para eso también a los gobiernos seccionales que de paso no reciben ni siquiera lo que les corresponde por parte del gobierno central, porque no hay recursos, porque no transfieren, etcétera. Pero además ellos señalan un par de cosas que por lo menos a mí me llaman la atención, y una más todavía. En el punto 9 de este consenso, de este documento que han elaborado, ellos reconocen que la dolarización ha brindado estabilidad económica y que debe mantenerse. No obstante, dicen, la dolarización oculta la gravedad de la situación porque no tenemos alarmas como la devaluación, la inflación y la corrida de depósitos que antes alertaban sobre los desequilibrios de la economía. El riesgo país es el único indicador que refleja la percepción de si Ecuador es o no confiable. ¿Qué quieren decir? ¿Qué significa esto? Yo quisiera su respuesta con respecto de los planteamientos económicos de gente como Roque Sevilla, como María Paula Romo, como Otto Sonnenholzner y Abelardo Pachano y otros tantos que participaron en este espacio, y también la valoración política, ¿no?, de este consenso de la burbuja. Sí, bueno, sí leí anoche el comunicado del grupo de CUSIN. Me parece que habían 40, 50 personas, no sé cuántas. Pero lo que me llamó la atención es la presencia de todos los ex consejeros económicos del señor Moreno. Ahí estuvieron todos, con excepción el consejero guayaquileño que duró muy poco tiempo y que vive en los Estados Unidos.
Este rato no me acuerdo, pero todos los demás estuvieron ahí. Se refiere a Augusto de la Torre. No, él estuvo haciendo cabeza aquí. El otro, no me acuerdo del otro consejero, el que se unió más o menos al último. Bueno, estuvieron todos los consejeros ahí. Pero ¿qué nos decían los consejeros económicos en el gobierno del señor Moreno? Decían que iban a poner la casa en orden. Y aquí no se ha puesto ninguna casa en orden. Les acabo de citar que al gobierno del presidente Lazo le entregaron un déficit de 7% del PIB. Entonces no ha puesto ninguna casa en orden, pero tuvieron 4 años para poner la casa en orden porque ellos estuvieron manejando la economía ecuatoriana. Todos los que estuvieron ahí, me refiero a los economistas. Creo que las otras personas son personas que quieren un mejor país, que buscan un mejor país, gente valiosa, gente de buena intención. El problema nuevamente es la economía, esa dirección de la política económica de estos caballeros. Y ese punto 9 me parece que mencionó usted. Lo que están diciendo es que sí, la dolarización nos ha ayudado, nos ha dado estabilidad, pero qué pena que no se puede devaluar, están diciendo. Eso es lo que están diciendo, ese es el mensaje al final. Y respecto de que como hay dolarización no hay alarmas sobre la situación de la economía, es absolutamente falso. Pues, ¿no? ¿Cómo no van a haber alarmas en el Ecuador? No, los economistas sabemos muy bien cuáles son los indicadores económicos, ¿no? Entonces, este me parece que es el error que está cometiendo el gobierno. Yo le deseo al gobierno la mejor de las suertes. Y no porque crea que si le va bien al gobierno, le va bien a todo el país, ¿no? A mí me parece es una declaración tonta. Yo creo que a todo gobierno hay que tratar de que le vaya bien, ¿no? Hay que tratar de que le vaya bien, además. Pero el error de seguir por este camino y no probar el otro camino. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia económica donde están mostrando cuáles son los logros, las virtudes, las deficiencias del otro camino, ¿no? Y hay otro camino, sin duda alguna. El que acabamos de señalar, el que estamos viendo en Bolivia. No tiene que ser exactamente igual al boliviano, pero el que han seguido otros países. ¿Por qué no nos hacemos una pregunta? ¿Por qué el Ecuador tiene el rebote más bajo de toda la región? ¿Por qué el Ecuador, con 800 puntos básicos de riesgo país, no puede colocar bonos en los mercados internacionales para financiar su presupuesto? Claro, porque la tasa sería muy alta, ¿verdad? Pero no solo por eso, sino porque nadie quiere los bonos ecuatorianos. Los bonos ecuatorianos no tienen demanda. Esa es la fragilidad de la economía. ¿Cómo no va a ser esto una economía frágil si solamente trabajan 3 de cada 10? Si la economía no está generando el empleo suficiente. Si la economía no está impulsando la demanda para que las empresas puedan vender más y contratar mano de obra. Entonces, frente a eso se proponen una serie de leyes que en realidad lo que están haciendo es pensando que la economía se va a reactivar precarizando el trabajo. Y ninguna economía se beneficia con la precarización del trabajo. Pero lo que sí requieren las empresas es mayor demanda para tener a quien vender. Y eso no ocurre si usted no impulsa el gasto productivo. El gasto productivo, el economista Phelps el Premio Nobel de Economía 2006 lo definió claramente. El que permite que la gente mejore, el que permite tener un impacto sobre la economía en general. Por eso es que nosotros lo que estamos sugiriendo es priorizar el destino de los recursos en la inversión pública en esta hora difícil para el Ecuador. Es decir, lo que los economistas llamamos en la coyuntura, quiere decir en el ahora. Luego viene el mediano y largo plazo. Hablemos hasta el mediano plazo. Keynes decía que en el largo plazo todos estaremos muertos. Pero por lo menos en la coyuntura actual necesitamos impulsar el consumo, impulsar la demanda para poder generar más ventas, más compras y a través de eso impulsar la actividad económica, el crecimiento y el empleo. Si no se mete esa plata, vea a Alexis y Liceña, los motores de reactivación de la economía ecuatoriana están semiapagados. Un motor principal de reactivación que tiene la economía ecuatoriana son los planes estos de vivienda. Todo gobierno ha tenido un plan de vivienda. La reactivación del plan de vivienda es clave para generar empleo, clave para meter dinero en la economía, clave para que el multiplicador del gasto surte efecto, clave para el crecimiento. Pero no solamente del sector de la construcción, que dicho sea de paso, impacta directamente 10% en el PIB y indirectamente otro 10%, es decir, al PIB le impacta con 20% positivo, ¿no? El sector de la construcción es un gran dinamizador de la economía y generador de trabajo. Pero digo, no solamente la construcción, el sector agrícola y el sector agropecuario.
la reducción de las tasas de interés. La reducción de las tasas de interés no para liquidar a los intermediarios financieros, sino una tasa razonable que incorpore los gastos de operación más una utilidad razonable. Es decir, como era antes, como funcionaba antes la política monetaria en el Ecuador. Líneas de crédito para el sector de la construcción, líneas de crédito para el sector agrícola, con respaldo obviamente del Estado ecuatoriano, como usted quiera. Pero hay motores de reactivación que están apagados. El de las tasas de interés es otro, la agricultura, la industria, las pymes, las micropymes. 95%, algunos dicen que 98% de las empresas en el Ecuador son pymes y micropymes. Bueno, hay necesidad de poder refinanciar a esta gente, de poder otorgar créditos. No son créditos cuantiosos, pero necesitan plazos adecuados, ¿no? Para el carpintero, para el zapatero, para poder mejorar la productividad. El Ecuador requiere de manera desesperada mejorar su productividad. Entonces hay que ayudarle y para eso está el Estado ecuatoriano. Entonces estas son las cosas que se pueden hacer para poner en marcha los motores de reactivación económica. Pero si usted tiene un programa que las cifras propias del programa son contractivas, no podemos pensar que se puede lograr este propósito. Por eso es que nosotros en el Foro de Economía tenemos un criterio muy diferente y creemos que se está cometiendo un error, nuevamente el mismo error en la conducción económica, aparte que siguen los mismos, ¿no? Muchísimas gracias, economista, siempre por su tiempo y por la información que nos permite compartir en este diálogo. Al economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía, exministro de Finanzas, que ha estado con nosotros. Gracias, economista. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy amables.